Bien, jóvenes, entonces el último tema de nuestra guía de estudio para este primer periodo corresponde a las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central van a ser valores que van a caracterizar de una manera más general a un conjunto de datos cuantitativos. Entonces vamos a ver cuáles son esas medidas que vamos a estudiar en este año y cómo las podemos determinar. Bien. Entonces, la primera medida de tendencia central que se estudia en la guía es la media aritmética o también conocida como el promedio. Se representa de esta manera como X barra. Bien, y para calcular esa media aritmética de un conjunto de datos numéricos, lo que vamos a hacer es sumar a todos los valores y luego los dividimos por el total de ellos. En la guía nos muestran un ejemplo de cómo calcular ese promedio para un conjunto de datos. Veamos el ejemplo, nos dicen los datos corresponden a las veces que un grupo de 8 personas asisten a comer a un restaurante en un mes. Entonces nos dicen, estos son los datos. El promedio es, ¿cómo lo calculamos? Sumamos todos los datos y dividimos entre la cantidad de datos. En este caso es 8 porque hay 8 datos. Si fuesen 10 los datos, sumamos todos los 10 y dividimos por ese 10. Entonces aquí es 8 porque hay 8 datos. Al final hacemos la división y nos damos cuenta que en promedio un grupo de 8 personas va a comer 5 veces al mes en ese restaurante. Bien. Me hacen una observación cuando los datos me los dan agrupados en una tabla de distribución. Entonces por lo menos lo vemos aquí. En este ejemplo me muestran entonces si el dato 5 se repite 3 veces, lo que vamos a hacer primero es multiplicar 5 por 3 para saber cuántos datos hay con ese 5. Si el dato 16 se repite 2 veces, pues lo que vamos a hacer primero es la multiplicación del dato por el número de veces que se repite. Luego vamos a ver cómo lo aplicamos para uno de los ejercicios que están dentro de la guía. Igual los invito a que lean bien este ejemplo número 2. La segunda medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el dato que ocupa la posición central entre todo el conjunto de datos de una manera ordenada, bien sea de mayor a menor o de menor a mayor. No hay ningún problema. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, para calcular la mediana, lo que debemos hacer es organizar a cada uno de los datos, bien sea de mayor a menor o de menor a mayor. Una observación: si el número de datos es un número impar, por ejemplo, vamos a ver aquí, si tenemos los siguientes datos, 1, 2, 3, 4 y 5 y otra vez 5. Listo. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un valor impar, hay 7 datos, entonces la mediana va a corresponder a un único valor. Va a ser el valor que divide a la población en dos partes iguales. Digamos que estos datos corresponden al número de mascotas que tiene una familia en su casa. La primera familia respondió 1, la segunda respondió 2 y así hasta que la séptima familia respondió 5. Ya los tenemos ordenados, vamos a escoger el dato que se encuentra exactamente en la mitad. Como podemos ver, en este caso el 3 es el que se encuentra exactamente en la mitad porque me divide a la población en dos partes exactamente iguales. Luego este 3 correspondería a la mediana de nuestro conjunto de datos. Es decir, el 50% de la población tiene 3 o más mascotas, que es lo mismo o equivale a lo mismo decir que el 50% de la población tiene 3 o menos mascotas. Bien, esto es cuando la población o el número de datos es un número impar. Pero si el número de datos es un número par, veamos
¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Vamos a decir nuevamente, es la edad que tienen los estudiantes que fueron a una fiesta y recogimos estos datos. Bueno, vamos a borrar esto un momento, ahora sí. Digamos que el primer dato es 12, el segundo es 13, hay otro que es 11, hay otro que es 11, hay otro que es 11, hay otro que tenía 12, hay otro que tenía 15 y hay otro que tenía 14. Bien, entonces vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como es un número par, ahora la mediana no va a estar representada por un valor, sino va a estar representada por dos valores. Pero antes de calcular cuáles son esos dos valores, recordemos que debemos organizar a nuestro conjunto de datos. Entonces vamos a organizarlo de menor a mayor. El primer dato sería 11, este de aquí. Luego vendría nuevamente 11. Luego otro 11. Ya llevamos estos tres. Ahora vendría 12. ¿Cuántos 12 hay? Hay dos 12. Entonces ya colocamos a estos dos. Luego vendría 13. Luego 14. Y finalmente vendría 15. Entonces, como ya no podremos coger un solo dato porque no hay uno que nos quede o nos divida la población en dos partes exactamente iguales. Vean, si yo escojo el 12, de este lado me quedan 3 datos y de este lado me quedan 1, 2, 3, 4 datos. Entonces no puedo coger al 12. ¿Qué me toca hacer? Debo escoger a dos valores. Estos dos van a representar la mediana. Bien, fíjense que ahora sí me quedaron 3 de este lado, 3 de este lado, exactamente iguales. Ahora la mediana, pues aquí fue muy sencillo porque los dos que quedan en la mitad son 12, o sea que la mediana es 12. Pero si no fuese sido así, lo que tendríamos que haber hecho sería haber sumado a esos dos valores. En este caso ambos son 12 y esos dos valores se dividen entre 2. Aquí si yo hago la suma, 12 más 12 es 24 y 24 lo dividimos por 2, que bueno, como son el mismo, ya sé que esto me va a dar de nuevo 12, pero si no me fuese dado otro valor. Listo. ¿Qué quiere decir ese 12? Nuevamente, que el 50% o la mitad de las personas que fueron a la fiesta tienen 12 o menos años. Y listo. Eso es lo que representa la mediana. Finalmente, la moda, que es nuestra tercera medida de tendencia central, la moda va a ser el dato que tenga una mayor frecuencia. Es decir, es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Los invito a que vean también el ejemplo que nos muestran en la guía. Nos hablan acerca de la edad de las personas que asisten a un club de natación o a unas clases de natación. Y podemos ver que la moda para este conjunto de datos es el número 10. Porque 10 es la edad que más se repite 14 veces. Listo, y me lo explican aquí. La moda para este conjunto de datos es 10 años porque es la edad que tiene una mayor frecuencia absoluta. Listo, entonces la última actividad de esta guía me piden que encuentre la mediana, la media aritmética y la moda para cada uno de estos conjuntos de datos, para el A, para el B y para el C. Entonces recuerden que la media aritmética es sumar todos y dividir por el número de datos que hay. La moda es el dato que más se repite y la mediana le corresponde al dato central, que si es un número impar de datos es uno solo, y si es un número par de datos pues se van a escoger dos y se halla el promedio de esos dos. En el segundo punto pues también me piden que haya la moda, la mediana y el promedio o la media aritmética para este conjunto de datos que se encuentra agrupado. Recuerden entonces que para hallarlo primero hay que multiplicar la variable con la frecuencia y eso sí sería lo que se va a sumar en el caso del promedio. La moda seguirá siendo el dato que más se repite
Y la mediana nuevamente sería el dato central. Listo, chicos. Nuevamente les digo, si hay alguna duda con esta actividad, me pueden contactar por mi WhatsApp. Muchas gracias.